Las centrales obreras se declararon a propósito en estado de alerta por lo que denominan el perverso propósito de tumbar al presidente. Entre las centrales está la Central Unitaria de Trabajo CUT, de Trabajadores CUT, cuyo secretario general es Over Dorado. Aquí está con nosotros Over Dorado. Gracias por estar en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. ¿Cómo está, Roger? Agradeciendo mucho su invitación y atento a las preguntas que tenga al respecto. Como usted lo dice, nosotros hemos entrado en un proceso de alerta dada la situación que se presenta, pero que ya nosotros habíamos anunciado con la Asamblea Nacional Popular que se realizó los días 14 y 15 de septiembre de que esta situación de un golpe blando, un golpe de Estado blando en el país, estaba muy cerca por las actuaciones que se vienen dando por parte de la institucionalidad. La expresión de ustedes, Over, me llama harto la atención. El perverso propósito de tumbar al presidente. Pero a veces la gente se queda como en las nubes, permítame la expresión, a propósito de lo que está pasando. ¿Por qué tumbar y quién? Mejor, más que por qué. ¿Quién realmente tiene ese perverso propósito de tumbar al presidente para tener como un contexto Over Dorado? Pues nosotros como centrales sindicales, también ubicados dentro de un contexto en el marco pues, de formas organizativas como es el Comando Nacional Unitario y la Asamblea Nacional Popular, hemos valorado eso desde mucho antes, en el sentido de que qué significa un gobierno democrático progresista con arraigo popular en nuestro país y cómo el establecimiento, las élites, la oligarquía del país ha sentido el peso de ese gobierno en la medida en que no siendo un gobierno revolucionario ni de izquierda, ha empezado a hacer tránsito con reformas políticas que la gran mayoría de ellas han sido obstaculizadas no solamente por la institucionalidad, sino por factores de poder externos, fácticos, unos que se ven, otros que no. Entre ellos, pues obviamente, los factores de poder del Estado, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, controles del Estado, otras entidades de controles del Estado, y ha sido muy compleja la situación en términos de cómo en la historia política del país, pues la aparición de un gobierno de este tipo, con estas características, pues hace mucha mella, toca intereses y obviamente unos intereses que van en aspectos muy importantes que son ampliar la democracia, profundizar, digamos, el bienestar social, económico, político de las grandes mayorías, y eso afecta mucho interés. Entonces, si usted me dice quiénes se oponen, pues la oposición política en el país, la tendencia política, una tendencia política fascista en el país que no quiere que se alumbre o se profundice la democracia en el tránsito que se tiene hoy, y obviamente que está en el marco de la Constitución del 91, y ni siquiera eso quieren dejar hacer. Entonces, para nosotros es una actitud perversa, es una actitud opositora, fascista, que implica de una u otra manera cerrar espacios democráticos para las organizaciones sociales y populares. A propósito de los por qué, aquí hay un segmentico más del presidente Gustavo Petro Urrego, quien estuvo ayer en Antioquia, en el Carmen de Viboral, cuando conoció la noticia de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación contra él y contra el gerente de su campaña, Ricardo Roa. Aquí, un segmentico cortico en el que plantea esos por qué esa persecución. ¿Qué están haciendo?
Les importó un bledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11,5 millones de personas, ni más ni menos. Y el derecho político a Petro, porque es diferente, porque no se calla, porque dice verdades, así me equivoqué muchas veces, porque intento que haya justicia en este país y que la gente pobre tenga un lugar y deje de ser pobre, y los jóvenes tengan una universidad y las mujeres dejen de ser vejadas a través de sociedades machistas y tengan igualdad. Y no les gusta, como no les gustaba Gaitán, como no les gustaba el pueblo libre. Ahí está. Complementa esto, obviamente, lo que usted nos ha venido diciendo, Over Dorado. Y entonces hace el presidente de la República un llamado a que el pueblo sea el que entonces se manifieste y que defienda sus propios derechos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el llamado que está haciendo? ¿En qué sentido debe entenderse? Pues nosotros entendemos de que la política se hace con la gente de carne y hueso, la política se hace con organización y obviamente en ese sentido lo que son las fuerzas sociales, las fuerzas populares, las organizaciones políticas del campo popular, pues entramos en un estado de alerta en términos de la afectación que se quiere hacer por los poderes del Estado para quebrantar la institucionalidad que se tiene por Constitución. O sea, no hay un respeto ni siquiera por quienes hoy pues se supone que la deben de respetar. El gobierno ha sido muy claro en plantearse que defiende la Constitución, y parte de eso es cortar la institucionalidad y particularmente lo que tiene que ver el ejercicio democrático de 11,5 millones de personas que de una manera directa creemos en el proceso de Gustavo Petro como proyecto político, que es un proyecto político que para nosotros debe afianzarse y profundizarse mucho más en el país, pero que al momento en lo que se está desarrollando es un proyecto político democrático y progresista. Y es muy importante, Roger, tener en cuenta una situación. Lo que está haciendo hoy los poderes del Estado, en este caso concreto, el Consejo Nacional el Consejo de Estado, que le da una autoridad o un cierto poder al Consejo Nacional Electoral que no lo tiene, violatorio totalmente de la institucionalidad. Y obviamente, pues para nosotros no queda otra sino entrar nuevamente en procesos no solamente de alerta, sino de preparación e impulso de movilizaciones sociales de carácter nacional. Y obviamente cuando lo hablamos de carácter nacional no es solamente el tema de las capitales de departamentos, sino la capital de la República y territorial. O sea, vamos a trabajar sobre eso. Hoy hay reunión del Comando Nacional Unitario con la Coordinadora Nacional por el Cambio, que tiene que ver con otras organizaciones sociales y populares y políticas del país, que obviamente no estamos de acuerdo con esta decisión del Consejo Nacional Electoral que rompe la institucionalidad. Vamos a reunir a las 8 de la mañana, habrá una rueda de prensa a las 9:30 y ahí se anunciarán las próximas acciones que hará el movimiento social y popular organizado frente a esto. Es muy importante que se sepa, que se tenga en cuenta una situación. Las movilizaciones van hasta donde los poderes del Estado acepten que la democracia en este país debe profundizarse. Si eso no se logra parar en términos de lo que está planteándose de un posible golpe de Estado que es inminente, ya no es como lo estábamos mirando en la Asamblea Nacional Popular. Si no es posible que los poderes del Estado valoren esta situación, seguramente este país entra en un proceso de convulsión social que es muy complejo, la situación del país es muy compleja, pero que los poderes del Estado se sienten
amenazado, el establecimiento se siente amenazado por lo que hoy se está haciendo con el gobierno en términos de verdad, justicia, reparación de todo lo que viene sucediendo en el país históricamente, donde este gobierno de una u otra manera ha venido destapando la olla. Over Dorado, buen día, cordial saludo. Esas movilizaciones, aparte de salir a la calle a manifestarse, ¿qué otros ingredientes tendrán? Por ejemplo, hablo de parálisis, cese de actividades. ¿Qué otras alternativas han pensado ustedes para esas movilizaciones? Pues en términos como lo hemos venido planteando nosotros, si usted lee juiciosamente el texto, nosotros hemos como Comando Nacional Unitario, como Coordinadora Nacional por el Cambio, empezamos ya las realizaciones de consultas internas de todas las organizaciones, donde se logre consolidar una amplia unidad de las fuerzas democráticas y progresistas del país y de participar en un plan de acción democrático, de movilizaciones. Esas movilizaciones tendrán el carácter que nosotros hemos venido planteando de lograr parar el golpe de Estado. Y eso tiene implicaciones, o sea, quienes están llevando a las organizaciones, y en el caso concreto a lo que nosotros hoy estamos llamando a este proceso, son los poderes del Estado establecidos por la Constitución Nacional y por la misma democracia, pero que de una u otra manera se sobrepasan porque hay unos intereses muy internos entre ellos de no dejar culminar este gobierno que viene en cuestiones muy complejas, no solamente de profundización de la democracia, sino también de justicia, de verdad y un poco de situaciones que está tocando el establecimiento. Si ustedes miran lo que se está dando en el país, no es de poca monta. Y con eso, ¿qué queremos decir nosotros? Que el tema de Gustavo Petro, en términos de la presidencia, bajarlo a él es quitarse el peso de encima de lo que implica un proyecto político que efectivamente no le está sirviendo a las grandes élites del país ni al poder establecido, sino que empieza a romper esa situación de decirle no más odio contra los pobres, no más odio contra los sindicatos, no más odio contra las organizaciones sociales y populares, y que este país tenga la capacidad de recibir a todo el mundo y que haya bienestar social para todos y todas. Ese es un tema muy importante, pero hay un poder establecido acá que inclusive raya con la corrupción, raya con los mafiosos, raya con el narcotráfico, raya con el terror y el terrorismo de Estado en términos de no dejar hacer los cambios. Y obviamente es un tema que las movilizaciones irán hasta donde el poder establecido que no quiere los cambios quiera. Nosotros también queremos que acá quepamos todos, y va a ser una situación yo diría muy compleja porque yo creo que lo que se está moviendo en el país es supremamente complejo, grave, y que ellos no quieren que acá se siga avanzando en situaciones. Y creo que van a haber cambios, y la movilización social y popular que se está estableciendo, que se está nuevamente se reactiva a partir de hoy en términos de las consultas que se van a hacer con todas las organizaciones, se reactiva en las calles. O sea, nosotros el escenario que tenemos son las calles y aspiramos a que el poder establecido comprenda que hoy el gobierno debe terminar y ya será producto de una situación electoral y de unas situaciones de que se valoren si este gobierno hace bien las cosas, de que continúe o no continúe, pero que no vamos a aceptar un golpe de Estado o un golpe institucional en términos de lo que nosotros hemos caracterizado con base en las instituciones del establecimiento. Le veo sentido, Over Dorado, a la Asamblea Nacional Popular. ¿A qué me refiero? Que desde hace algunos días, incluso usted estuvo aquí hablándonos al respecto, se viene hablando de una Asamblea Nacional Popular, pero un poco como que, incluso para uno como periodista, imagínese usted cómo era para el resto de la gente, para uno como periodista incluso es un concepto, ha sido un concepto como difuso. A ver, una Asamblea Nacional Popular, ¿para qué? ¿Por qué? Si nada está pasando
excepto por el temor que se ha venido planteando por el mismo presidente Gustavo Petro de un golpe de Estado blando, denominado blando, porque es más desde las instituciones. Incluso creo que usted fue quien nos explicó en qué consistía ese golpe de Estado blando, que mucha gente no entiende. En fin, entonces, no era por el Día del Trabajo, no era por un día en especial, no era en conmemoración de, sino una Asamblea Nacional Popular. Entonces, digo yo que se le ve sentido frente a este hecho ya muy concreto de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir esta investigación contra el presidente Gustavo Petro, lo que de alguna manera materializa el temor, ese perverso, la expresión de ustedes, las centrales obreras, me llama bastante la atención hablar de ese perverso propósito de tumbar al presidente. Entonces, ya se materializa o ya tiene sentido ese concepto de la Asamblea Nacional Popular, pero entonces ya no es Plaza de Nariño, de Bolívar, solamente en Bogotá. No es una asamblea que se concentra en un lugar determinado, sino que es una asamblea que se riega por las calles de Colombia. Sí, claro, claro, es obvio que la asamblea trasciende mucho más lo que usted plantea. O sea, nosotros, la asamblea busca unas formas organizativas donde el pueblo en sí se sienta reconocido, su participación y sus intereses estén claramente determinados en estas asambleas, y obviamente eso tiene unas implicaciones que van mucho más allá, inclusive el tema de lo de ser gobierno. Nosotros lo venimos planteando hoy en la alocución del presidente Gustavo Petro. Lo que planteó ayer es llamar a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas del Estado a no entrar a reprimir lo que se viene para el país. O sea, nosotros le decimos a los poderes del Estado, le decimos a los poderes mafiosos, corruptos, particularmente enquistados, las dos personas que hoy están al frente del Comité Nacional, del Consejo Nacional Electoral, como es el señor de Cambio Radical, que está presidiendo hoy el Consejo Nacional del Estado, y el señor Prada, que representan partidos no santos en su ejercicio político, es donde los partidos que más corrupción se ha planteado a través del ejercicio de las gentes que lo componen frente al Estado, y que tienen sus integrantes o investigados o en la cárcel en unos niveles supremamente altos. Son los que están encabezando todo este proceso, que no se ve solamente en el tema del Consejo Nacional del Estado, sino que se ven en nuestra estructura de poder del mismo Estado, que pasa por un sector del Congreso de la República, que pasa por un sector de la Corte Constitucional, que pasa por un sector de la Corte Suprema de Justicia, y que pasa por sectores de controles del Estado. Entonces, con eso, que es lo que nosotros estamos planteando, Roger, nosotros queremos que la situación de este país, que ese poder corrupto, mafioso que hay dentro del Estado, entiendan que nosotros no nos vamos a quedar callados frente a esta situación, y no nos vamos a quedar quietos frente a una situación de un proyecto político que no se enmarca solo en la persona de Gustavo Petro o en este gobierno. Este proyecto político tiene una razón de ser de más de 200 años de vida republicana que se han tenido y que no han favorecido los intereses de la gran mayoría. Esto es muy importante que lo entienda el poder establecido, que lo entienda la oligarquía en este país, y que lo entiendan el empresariado y los gremios económicos que están inmersos en esa corrupción y en esa política. Que creo, y lo voy a decir así claro, no son todos, pero sí hay una gente claramente determinada en este proceso que no quieren dejar avanzar nada. Nosotros lo decimos así: hay odio hacia los pobres, un odio hacia los vulnerables. Todo lo que aparezca en el Congreso, eso se quieren oponer. O sea, no hay cama para tanta gente, según ellos. Nosotros, la cama debe ser para el país, y ahí tenemos que caber todos. Javier. A ver,
¿Qué final ven ustedes si esta situación no tiene, digamos, por la ley, un término, es decir, que se le diga al Consejo Nacional Electoral que no está facultado para investigar al presidente y por consiguiente esta investigación que abrió es ilegítima e ilegal? Y si sigue el tránsito de esa investigación, ¿ustedes qué final ven? No, nosotros lo hemos venido planteando, nosotros estamos preparando para algo que en el país hace mucho tiempo no se daba. Mucho, yo diría que sería en términos así muy concretos para que se entienda, va a ser mucho más profundo de lo que pasó entre los años 2019, 20 y 21, en términos de la unidad del movimiento social y popular y de las fuerzas políticas democráticas y progresistas, que no estamos por este tipo de situaciones que se están planteando acá y que particularmente estamos por cambios efectivos y claros en el tema de la democracia, en el tema de la situación política y económica del país. Sabemos que es una situación muy compleja, pero que tocará y lo entendemos así, estar atentos. Ya estamos en un proceso de nuevamente reactivación, preparación. Veníamos más en una situación de preparación de las coordinadoras populares por el cambio en el país en términos de iniciar el tema del proceso electoral que se tiene para el 2026, pero esto nos pone de cara a no olvidar eso, pero nos pone de cara a defender hoy el gobierno de Gustavo Petro, que implica defender un proyecto democrático y progresista. Ojalá el que se mantenga sea con más arraigo popular, más profundo con el pueblo, y que de una u otra manera nos sentamos representados todos y todas en este proceso, particularmente los que hemos estado ajenos en términos del poder, en términos de la distribución de la riqueza y el bienestar social y popular en el país. Bueno, terminemos esta conversación, Robert Dorado, preguntándole a usted sobre qué piensa a propósito del lenguaje que se está utilizando en algunos sectores de la oposición y muy específicamente en el Consejo de Medellín en contra de todo lo que está al otro lado de las intenciones políticas e ideológicas de quienes hacen parte de la coalición de gobierno y de la independencia también en el Consejo de Medellín. Lenguaje que, digamos, ha escalado a la agresión. Ya hemos hablado durante toda esta semana con algunas personas al respecto, pero aquí le tenemos un segmentico de lo que dice Sebastián López, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, refiriéndose al sindicato de los trabajadores FECODE como FARCODE. Y entonces le pregunto, porque hace parte, pues, se dirige a los sindicatos, entonces me imagino que ahí está la CUT y están todos los otros sindicatos que en este momento están apoyando al presidente Gustavo Petro. Entonces, escuchemos el segmentico y usted nos hace un comentario final. Hágame el favor. Por favor, Oscar Mario, ruédelo. La posibilidad de estar acá representando la posición política que cada uno representa, y este micrófono tiene toda la autonomía para decir lo que uno piensa. Si yo quiero decir FARCODE, yo digo FARCODE, así les hierva la sangre, así les hierva la sangre. Este micrófono dice FARCODE, porque están adoctrinando a dos manos en las instituciones públicas del país, porque FARCODE no permite que evalúen los maestros. Yo, con todo respeto, donde mi hija la esté educando una maestra de ese tipo, la saco de ahí inmediatamente y la denuncio también. Por Dios, no permiten que evalúen, no permiten, solo adoctrinan. Entonces, qué pena, María Camila, con todo respeto, y eso pues que te acabo de hablar, más o menos de 11 casos de los 800 que nos encontraron. Gracias, señor presidente. Con gusto, concejal, una petición. Over, comentario al respecto. Tiene que ver con lo que yo le planteo a ustedes y pues a ustedes tan amablemente nos permiten a nosotros expresar opiniones. Es el odio a formas organizativas como son los sindicatos, que tienen que tener cabida en la democracia de este país. ¿Cuál es el problema? Esa cultura que está tan se profundiza tanto con partidos como el Centro Democrático. Este muchacho es una persona joven.
Esto no lo está diciendo la generación de Uribe, un poco antes de Uribe, es mucho más joven. Eso tiene unas implicaciones en el país, cómo se ha gobernado Colombia. Este es el resultado del proceso de discriminación, del proceso de enajenación, del proceso de odio, de cultura en contra de lo popular. Y lo expresa esta persona sin ningún tipo de situación. Pero lo grave de esto son las acciones que se han dado históricamente frente a esto. Miren, yo se los voy a decir así, los sindicatos somos fuertes porque tenemos una capacidad organizativa importante, pero deberíamos de tener mejores condiciones. Pero en este país, tener un sindicato es muy complejo porque los empresarios, los gremios económicos, el poder establecido que no quiere cambios, no aceptan que hayan organizaciones sindicales en la empresa y tienen que tener cabida. El movimiento social y popular tiene que tener cabida en el país. Los sectores, los diferentes actores políticos, fuerzas políticas en el país, diferentes al Centro Democrático, al Partido Liberal, a Cambio Radical y todos los que han estado en todo el proceso tienen que tener cabida y no lo aceptan. Entonces, lo que hace este joven hoy, que yo diría que podría estar en un proceso de máximo 35 años, podría tener él, que no creo que llegue pero los que están en ese proceso es muy complicado y ustedes como periodistas se han dado cuenta, miren que no está hablando ni la generación de Uribe, ni la generación de Vargas, ni nada, es una generación que se crió y viene así y esa es la situación de odio. Nosotros no tenemos el odio como una cuestión de expresión política, pero sí vamos a defender la posibilidad de que acá quepamos todos y que de una u otra manera la democracia se profundice, y no el tipo de democracia que se tenía con los gobiernos de 30, 40, 50, 60, 70 años anteriores. Hoy estamos dando eso y queremos expresarlo dentro del proceso constitucional, que hoy ni siquiera quieren dejar hacer eso. Ese término de FARC-FECODE es un término estigmatizador. Sí. Es un término para que de una u otra manera las fuerzas oscuras y el terrorismo de Estado que hoy sigue vigente en el país, así el gobierno quiera cambiar cosas, porque el gobierno no es solo el poder, también están otros poderes. Ese tema es muy complicado para nosotros. Entonces, llamar la atención, y yo le agradezco mucho que nos dé la posibilidad a nosotros de expresar esta situación y llamar al joven concejal que deje el odio, que ahí quiera, si o no, van a haber muchos FECODES, van a haber muchas CUT, van a haber mucha AVIDA, van a haber organizaciones fuera de los sindicatos en todas las cosas que son formas organizativas de lucha y que tienen cabida constitucional y en la democracia del país. Muy bien. Y terminamos para despedirlo con este mensaje que nos pone Jorge León Ruiz Ruiz. El Consejo Nacional Electoral debe investigar las cuentas de campaña, cumpliendo la función constitucional. Quien investiga al presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien lo juzgará es el Senado en pleno. Muchísimas gracias, Jorge León Ruiz Ruiz. Nos da elementos de juicio para seguir conversando con nuestro próximo invitado. Agradeciéndole primero a Ober Dorado, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muchas gracias, Ober, por estar con nosotros. Mucha suerte. A ustedes, que estén muy bien. Sí, señor. Gracias.